El Colegio de Ingenieros de Venezuela. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenas tardes de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 27 de octubre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Pablo Rondón, quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Arkenis, muy buenos días para ti. Muy buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, los oyentes se pueden comunicar desde muy temprano a través del teléfono, ¿correcto? Y el sistema Dilo también, el CEL 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA y tienen que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestra señal en Periscope y por internet rcr.tv. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a discutir la mañana de hoy. Constituyente ordenó al CNE repetir elecciones en el Zulia, desconociendo la voluntad popular que acaban de expresar los ciudadanos el pasado 15 de octubre. Las municipales serán el 10 de diciembre, según decisión, insistimos, de esta instancia electa sin consultar al Poder Originario. El Consejo Legislativo declaró vacante absoluta del cargo porque el gobernador electo Juan Pablo Guanipa no se juramentó ni se subordinó a la constituyente y designó a Magdeli Balbuena como mandataria encargada, una concejal que tiene periodo vencido, evidentemente del PSUV. Es un asalto a la voluntad del pueblo, advirtió Guanipa, y las preguntas que tenemos que hacernos son las siguientes. ¿Harán lo mismo con un presidente de la República electo de la oposición? Más aún, ¿hay partidos de la Mesa de la Unidad Democrática dispuestos a cogobernar con la constituyente comunal después de las presidenciales? Para conversar acerca de esto y lo que tiene que ocurrir con el vencimiento de bonos venezolanos, el día de hoy saludamos en la línea telefónica al diputado Alfonso Marquina, diputado por Primero Justicia del Estado Lara, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por este contacto telefónico y buenos días para todos los radioescuchas. Pues mucho interés, diputado, de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de ayer. El gobernador electo Juan Pablo Guanipa, quien forma parte de su organización, denunciaba golpe de Estado en el Zulia. Su comentario, ¿lo escuchamos? Sí, efectivamente, ayer se materializó un golpe de Estado a la voluntad popular que se expresó el 15 de octubre contra el pueblo del Estado Zulia. Efectivamente, un legislador cuyo periodo ya está vencido se ha designado de manera provisional como gobernador del estado ante la negativa de esos mismos legisladores de cumplir con la Constitución. Esto es lo absurdo y lo que hay que denunciar ante el país, que el Consejo Legislativo del Estado Zulia, desconociendo la Constitución, o mejor dicho, violando la Constitución, no quisieron tomarle el juramento para entonces ahora declarar la vacante absoluta, supuestamente porque no tomó juramento. Es decir, ellos se niegan a juramentar a Juan Pablo Guanipa para luego decir que abandonó el cargo. Entonces, efectivamente, tenemos una violación al Estado de Derecho, estamos prácticamente ante un golpe de Estado donde se pretende poner a usurpar funciones que por mandato del pueblo del Estado Zulia se le otorgó a Juan Pablo Guanipa por el supuesto delito de no haber querido reconocer una institución que de manera ilegítima, violando la Constitución Nacional, fue convocada como es la Asamblea Nacional Constituyente. Lo comentamos al inicio, da la impresión que lo que pasó ayer es el master plan del gobierno, es decir, es el objetivo de esta administración
que si se celebran en el futuro elecciones presidenciales, bueno, en el mejor de los casos, si hay un candidato de oposición electo, tenga que subordinarse y cogobernar con la constituyente comunal, de lo contrario probablemente va a ser destituido. Yo quisiera su comentario y su opinión como dirigente político y a la luz de la crisis que atraviesa la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Lo escuchamos? Mira, precisamente ahí es donde está el verdadero problema. El verdadero problema no es las pretensiones del gobierno, que es la de imponer una constituyente fraudulenta y hacer que todos los poderes se subordinen, entre ellos lo que sean el producto de la voluntad del pueblo de Venezuela, como es en este caso gobernadores, alcaldes y en un futuro hasta un posible presidente de la República. Lo verdaderamente grave de esto es que hayan organizaciones o personas que acepten convalidar este fraude a la Constitución, reconociendo supuestamente para preservar un cargo esta violación a la Constitución Nacional. Si muchos se preguntan hoy quién hizo lo correcto, Juan Pablo Guanipa, quien atendiendo el llamado y el mandato que el pueblo de Venezuela le otorgó a través del plebiscito de que se había que desconocer una convocatoria a Asamblea Constituyente fraudulenta porque se violó el procedimiento constitucional, porque no votó absolutamente nadie en esa escogencia, y hay otros que ya han dicho que prefieren, por el bien del Estado o de sus electores, haberse subordinado a un órgano inconstitucional. El hecho no es quién tuvo la razón, el hecho es que lamentablemente el que tiene la razón en este caso es el pueblo de Venezuela, quien dijo desconocerla, y por lo tanto todos nosotros estamos subordinados al pueblo de Venezuela, a la Constitución, a la única que está vigente, que es la del 99, porque además de que el origen de esta constituyente es fraudulenta, la pretensión de usurpar funciones de otros poderes públicos estatuidos y que mientras se mantenga vigente la actual Constitución es la que estamos obligados a cumplir. Así que no tengo ninguna duda en afirmarte que Juan Pablo Guanipa ha actuado conforme a la Constitución, está respondiendo al mandato del pueblo de Venezuela, está haciendo lo correcto y que todos nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de Juan Pablo Guanipa, que no solo está defendiendo su dignidad, sino la dignidad del pueblo del Zulia y la dignidad del pueblo de Venezuela. En estas condiciones, en su opinión, la alternativa tiene que acudir a las municipales convocadas para el mes de diciembre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dirigentes como Andrés Velázquez están llamando a convocar, protestas o una gran manifestación, no solo por lo que ocurrió en Bolívar, ahora con lo que han denominado, un golpe de Estado en la práctica en el Estado Zulia y la crisis profunda que atraviesa nuestro país. Su comentario sobre estos dos temas. Mira, sobre el primer tema, yo creo que quedó muy claro en el documento de la Mesa de la Unidad Democrática que desde un principio presentamos ante el país, cuando dijimos que íbamos a acudir a las elecciones regionales, a pesar del fraude, porque eso nos permitía incluso evidenciar ese fraude ante el país, ante el mundo, y seguir deslegitimando a este gobierno y mostrándolo como lo que verdaderamente es, una autocracia, una dictadura que pretende dar al traste a la Constitución para mantenerse en el ejercicio del poder. Así que para mí ese concepto, ese principio sigue estando vigente y que tenemos que seguir avanzando en esa necesidad de seguir deslegitimando a un gobierno que con acciones como esta se sigue presentando ante el mundo como en su verdadero rol, en su verdadera faceta, como una dictadura. Es decir, la respuesta es que sí, que en su opinión hay que participar incluso en el futuro en unas presidenciales en estas condiciones. Incluso a riesgo de que salgan funcionarios electos y que sean, a través de estos mecanismos torcidos, sean desconocidos en un futuro. Hay que participar y demostrarle al mundo con un voto protesta, con un voto de dignidad, que efectivamente el pueblo de Venezuela está en contra de este régimen y que este gobierno, sin votos, pero con armas y con la fuerza, pretende imponerse en el ejercicio del poder.
Ahora, ¿cuál es la estrategia entonces, diputado, para el cambio en nuestro país? Porque por este camino ya sabemos lo que va a pasar, lo vivimos el 15 de octubre, lo estamos viviendo hoy con este golpe de Estado en el Zulia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el planteamiento, si existe, yo te lo diría para como lo dijo el conseguir propio el Bolívar, que es el cambio del sistema, el cambio de gobierno en Venezuela? Por eso yo te lo respondería como dijo Bolívar: Dios premia la constancia. Hay que mantenerse, esta es una lucha de todos los días, hay que ser constante, hay que ser coherente y mantenernos unidos ante el mandato que nos dio el pueblo de Venezuela. Dicho esto, diputado, tengo que preguntarle acerca de lo que va a pasar el día de hoy. Creo que su opinión está absolutamente clara. Bueno, ayer los bonos de Venezuela y de PDVSA se hundían, según la agencia de noticias Reuters, producto de la preocupación por el pago que tiene que concretarse este viernes. Quisiera su reacción, su comentario en torno a este tema. Sí, efectivamente ayer los bonos venezolanos, tanto los de la República como los de PDVSA, perdieron entre 2 y 4 puntos. Esto es una baja considerable y es el producto de la inseguridad, de la incertidumbre que hoy genera sobre la posibilidad del pago de los intereses y de los capitales. Estamos hablando de un pago cercano por encima de los $900 millones. Venezuela sigue atrasado con el pago de los cupones, de los intereses de los cupones que ya vencidos, y por supuesto esa situación de atraso y de inseguridad está generando pues una inestabilidad en los precios de estos valores o de estos bonos venezolanos. Hoy esperamos que el gobierno atienda a estos compromisos. Sabemos de todas las restricciones que ha venido haciendo el gobierno nacional, producto de que esa irresponsabilidad, como se manejó la deuda venezolana, que fue aumentándose de manera irracional e irresponsable cuando teníamos ingresos petroleros muy elevados, hoy se convierten prácticamente en una carga muy alta. Para que tengamos idea, casi la deuda externa venezolana, interna, representan casi el 100% del Producto Interno del país, y esto es precisamente que son volúmenes muy altos de deuda y por supuesto los ingresos que han venido mermados por la crisis económica que ha venido generando el propio gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, según la información que ustedes manejan en la Comisión de Finanzas, ¿existen o no estos recursos para cancelar los compromisos que vencen el día de hoy? Esos recursos deberían estar ya disponibles y han sido precisamente a costa del sacrificio que se le ha venido imponiendo al pueblo de Venezuela, porque cada vez que Maduro cumple con estos compromisos, es una restricción que se le pone al pueblo de Venezuela en los alimentos y en los productos de primera necesidad que tendrían que ser importados y que hoy no le llegan al pueblo de Venezuela precisamente por estas políticas irresponsables del gobierno de Nicolás Maduro. Estamos escuchando, amigos, Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado de Primera Justicia por el Estado Lara. Volvemos a nuestra señal original, 750 AM en Caracas, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, diputado, reiterar el comentario que compartía con nosotros a propósito de lo que ha ocurrido ayer en el estado Zulia. El candidato, el gobernador electo, denuncia golpe de Estado perpetrado por el Consejo Legislativo, ratificado por la Constituyente Comunal, que ordenó al CNE repetir las elecciones. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál va a ser la respuesta de la oposición venezolana ante lo que está ocurriendo en esta entidad? ¿Lo escuchamos? Tiene que ser de solidaridad no solo con Juan Pablo Guanipa, sino fundamentalmente con el pueblo del Zulia, que hoy está siendo atropellado por el gobierno nacional por el único delito de no aceptar una violación a la Constitución Nacional. Por eso hoy el pueblo de Venezuela debe estar solidario no solo con Juan Pablo Guanipa y el Zulia, sino también con el Estado Bolívar y con Andrés Velázquez y con todos los gobernadores que hoy, o candidatos a gobernadores que fueron víctimas de un fraude continuado que se materializó aquí el 15 de octubre. Por eso el pueblo de Venezuela tiene que seguir participando electoral para evidenciar estos fraudes, pero también entendiendo que tenemos que enfrentar a este régimen en todos los escenarios posibles, en el internacional,
con el apoyo que hoy estamos recibiendo prácticamente de todos los países del mundo, de todos los países democráticos del mundo, pero también en la calle. La protesta es un derecho constitucional y tiene que ser ejercido por cada uno de los venezolanos. Gracias por atendernos, acompañarnos, diputado Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado por Primero Justicia, dirigente del Estado Lara. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter. Carmen Castro dice: única manera de vencer al régimen es tener un plan de país, organización y una red de boca a boca que llegue y movilice a cada rincón del país. Dice Rafael Moreno: no olvides que está latente la aprobación de una nueva constitución antes de llegar a un proceso presidencial. Ojo, esto yo lo pondría en duda, señor Rafael, pero en todo caso tomamos en cuenta el comentario. Arkenis, ¿qué dicen a través del sistema Dilo? Sí, tengo una denuncia por aquí. Ya tienen más de 20 días sin línea de Canteve en la parroquia San Agustín del Sur, aquí en Caracas, y también tengo un servicio público para una niña de meses. Se solicita enterogermina pediátrico. Quienes puedan colaborar pueden llamar al 0426-606-8416 a Maday Silva. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos
Bueno, vamos amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada. Se trata de Sari Levy, economista, fue decana de la Facultad de Fases de la Universidad Central de Venezuela, es individuo de número de la Academia Nacional de Economía, gracias, de Ciencias Económicas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a tu audiencia y, por supuesto, a todo tu equipo que te acompaña. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa hoy. Vencen bonos venezolanos, un importante compromiso que tiene que enfrentar la República. Y bueno, ayer los mercados tenían sus dudas en torno a la disponibilidad del dinero para hacerle frente. Producto de esa situación, bueno, caían, según la agencia de noticias Reuters, los bonos venezolanos. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, mira, la verdad es que ya los mercados internacionales se han acostumbrado a estar pendientes de si Venezuela podrá o no podrá pagar su deuda. Es parte de la tragedia que vivimos los venezolanos, porque en realidad los pocos ingresos que hoy en día tenemos por exportaciones petroleras simplemente se dedican al pago de la deuda. Y es que la deuda venezolana se ha incrementado a unas tasas inusitadas. Si nosotros recordamos a comienzos de 1999, de este siglo, por ponerlo en términos etarios, la deuda en bonos en Venezuela no alcanzaba los 20.000 millones de dólares. Hoy en día esa misma deuda está alrededor de los 70.000 millones de dólares, pero el total de la deuda que tiene Venezuela, incluyendo la deuda de PDVSA, supera los 180.000 millones de dólares. Entonces, claro, la deuda per cápita que cada uno de los venezolanos ha adquirido a lo largo de este siglo se ha multiplicado prácticamente por 3. Y eso, habiendo recibido el país la mayor cantidad de ingresos petroleros producto de un incremento inusitado que tuvo en un periodo bastante extenso. Entonces, eso nos muestra cómo los manejos inapropiados a partir de modelos como el actual, que es el autodenominado modelo del socialismo del siglo XXI, ha sido capaz de triturar no solo el aparato productivo nacional, sino la capacidad de proyectar la economía venezolana a partir de las exportaciones de un producto que justamente en este amplio periodo tuvo un boom particular. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, ayer conversando con otro economista, Francisco Faraco, él decía que suele ocurrir en estos casos que, bueno, los funcionarios del gobierno, según su opinión, suelen utilizar información privilegiada y esto se ha transformado en una especie de negocio. La información en torno al pago o no de los bonos, que tiene un impacto en su precio, la recompra de estos papeles, para luego finalmente cancelar, que es una práctica que se ha vuelto, bueno, cotidiana en esta administración. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque la preocupación tiene que ver con un posible impago o default en el caso de que no tengamos los recursos para cancelar, tanto que el Fondo Monetario Internacional hace algunos días anunciaba que está preparado para ayudar a Venezuela con 30.000 millones de dólares anuales en un plan de rescate integral. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sobre la primera parte no cabe duda que la estructura connivente se ha profundizado a lo largo de este siglo con este régimen. Sabemos que del manejo discrecional del erario público, y no tiene por qué sorprendernos, lamentablemente, que personeros del gobierno hagan uso personal de información confidencial nacional. Es decir, uso inapropiado de información privilegiada, como señalabas anteriormente, en la cual, dada la situación nacional, en muchas ocasiones existe duda de la posibilidad de pago. Si alguna gente conoce con exactitud si se puede o no se puede y si se va o no a tramitar el pago, mientras el resto del mercado está en duda y por tanto tiene movilizaciones de precio de los bonos, definitivamente ese manejo de información le permite a esa gente
generarse un beneficio importantísimo de forma indebida. Así que esa situación no nos extraña, es altamente lamentable y es debido a esta incertidumbre en la cual se maneja la esfera económica, donde la información de la cosa pública se ha hecho privada porque no tenemos acceso a información oficial. En cuanto al segundo elemento, pues suma lo que veníamos señalando. Efectivamente, cuando uno revisa las cuentas venezolanas, o por lo menos las pocas que hay, y las proyecciones de la misma producto de algunas, digamos, realidades que demuestran cómo están las cuentas del Estado, pues entonces obviamente uno se plantea las dificultades que tiene claramente el país para cumplir con sus obligaciones. Ante esa situación, y como es responsabilidad de organismos multilaterales, como el caso del Fondo Monetario Internacional, pues ellos se adelantan a evaluar acciones que pudieran venir. Y en ese sentido vale la pena destacar que el apoyo que pudiera brindar el Fondo Monetario Internacional para el rescate y para la estabilización de la economía venezolana sería muy importante. Ahora bien, el Fondo Monetario entregará ese dinero si se maneja transparentemente y se utiliza para estabilizar responsablemente la economía, permitiendo naturalmente que en el mediano y largo plazo la economía no requiera de influjos externos de ayudas como la que has mencionado, de 30 y tantos mil millones de dólares. Entonces, esa situación lo que nos indica que lamentablemente un país que se jacta de estar montado sobre las reservas más grandes de petróleo en el mundo, tiene que ir a los organismos internacionales a pedir financiamiento para reconstituir su economía. Quisiera insistir también que muchas veces la gente dice, ¿y a cambio de qué el fondo entregará esos recursos? Bueno, en realidad el fondo entrega esos fondos apoyando la estabilidad de los países, ayudando a las naciones a lograr equilibrios macroeconómicos con estabilidad también social. Y es importante que nos quitemos esos mitos de temor frente al apoyo que nos pudieran dar organismos internacionales, porque son justamente ellos quienes con el menor costo nos pudieran ofrecer fondos y ayudarnos en un proceso de rescate de la economía. Estamos escuchando, amigos, a Sari Levy. Vamos a identificarla ahora y seguimos con esta discusión. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decía la profesora Sari Levy, la importancia de la transparencia del manejo de recursos antes de hablar de ayuda como la que ofrece el Fondo Monetario Internacional, y tomo como punto de partida este comentario, profesora, porque ayer conocimos que fue detenido en España un ex viceministro chavista. Se trata de Nervis Villalobos por blanqueo de capitales. De acuerdo con un portavoz de Policía Española, el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, fue detenido bajo una orden de arresto norteamericana por su presunta participación en un importante plan de soborno relacionado con la estatal Petróleos de Venezuela. Y quisiera su comentario en torno a este tema, el impacto que este tipo de situaciones tiene para la industria, pero para posibles ayudas como la que ofrece el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede comentarnos? ¿La escuchamos? Bueno, mira, en el caso particular que mencionas, eso ya entra en lo que llamaríamos una acción dirigida a esa persona en particular. No voy a comentar porque eso, asumo yo, participará de un expediente que tendrá información, razón por la cual dicha persona habrá sido detenida. Lo que sí quiero señalar es que lamentablemente Venezuela registra crecientes niveles de corrupción captados por los indicadores internacionales que se encargan de ello. Eso nos indica
que la situación venezolana es bastante inapropiada, por decirlo menos, en el manejo de la cosa pública. Todo ello ha devenido en esta situación tan lamentable y que fácilmente ocurre cuando las economías son dirigidas de forma centralizada y las políticas se basan en estructuras de control. Los controles generan prácticamente de forma automática mecanismos de apropiación de beneficios asociados a los mismos. Y el caso más grave en el caso venezolano es el control cambiario. Estamos desde el 2003 con un control cambiario donde cada vez más se aleja el precio o los precios oficiales de las divisas versus lo que está dispuesto a pagar el ciudadano en el mercado. Esa situación hace que esa multiplicación sea tan abrumadora que los incentivos para la corrupción cada vez más se acrecentan. Entonces, si le sumas a ello el deterioro económico, el manejo inapropiado de las políticas públicas, a la corrupción, pues entonces entran en conceptos como los ya señalados para el caso venezolano, como de Estado fallido, Estado frágil, inclusive epítetos como de mafia, etcétera. Entonces, todos esos elementos suman inestabilidad, suman incertidumbre, y es por ello que no vemos aparición de inversiones en nuestro país. Para que ellas se realicen en nuestras fronteras nacionales y permitan el rescate de la economía, ese panorama debe ser modificado. Y uno de los elementos troncales para modificarlo son políticas que favorezcan la transparencia y ahí, por supuesto, el rescate de un Estado de Derecho en una república, tal y como está establecido constitucionalmente en nuestro país. Mucha gente, profesora, se pregunta, bueno, ¿cómo me afecta a mí que el gobierno pague o no los bonos, los compromisos internacionales? Y lo cierto es que el dinero que se va a invertir en esta enorme deuda que ha asumido el Estado se podría utilizar, por ejemplo, para la importación de bienes básicos. Hoy, por ejemplo, el Nacional abre con el precio de un juguete en Venezuela. Habla de 1 millón de bolívares que son necesarios para comprar, por ejemplo, una muñeca en nuestro país. Eso nunca había ocurrido, con un salario mínimo, como usted comprenderá, prácticamente inalcanzable. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, respondiendo a esa inquietud. ¿Cómo nos afecta en la práctica, cómo afecta a los ciudadanos de a pie que el gobierno pague o no estos compromisos internacionales? La escuchamos. Bueno, fíjate, normalmente cuando nosotros hablamos de default nos referimos cuando un país no paga su deuda externa. Pero hoy en día nosotros los economistas también hablamos de default interno. Y en este caso, Venezuela ya, el ciudadano venezolano ya le han hecho default interno, porque nuestra moneda ya no tiene capacidad de compra. Y es por eso que la situación del venezolano ha sido tan golpeado desde hace ya mucho tiempo. Entonces, cuando el dinero que emite la nación, en este caso el Banco Central de Venezuela, no tiene respaldo en bienes y servicios, podríamos señalar que ya este gobierno ha generado un default a sus ciudadanos. Y eso es importante tenerlo presente, porque se ha privilegiado a los actores internacionales versus los nacionales, muy a pesar del discurso populista que trata de hacer ver de una atención muy particular, muy apreciada, pero indebida e inexistente en la realidad al ciudadano venezolano. Entonces, lo que estamos viviendo es un default interno y que, como tú bien dijiste, mientras pagamos la deuda, un conjunto de necesidades internas son descuidadas. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Vilma Pantoja nos llama desde Caricuao. Muy buenos días. Buenos días. Yo quería llamar para decirle lo siguiente. En la Constitución anterior a la vigente, se exigía que para ser presidente se necesitaba tener el requisito de actuar como un buen padre de familia.
Entonces, si en la actual no existe, es obvio, porque a veces hasta en los contratos de arrendamiento se le pide al arrendatario que cuide la casa como un buen padre de familia. Ahora, la pregunta mía es, si un padre de familia que tiene sus hijos pasando hambre y por falta de medicina no permite que sus vecinos lo ayuden, ¿eso será correcto? Yo digo que en el negado caso, que sea intencional, que el presidente no acepte la ayuda humanitaria, entonces ¿será que no sabe ser un buen padre de familia? Bueno, interesante el planteamiento que hace el oyente. En su momento la oposición planteó un instrumento que está en nuestra Constitución, el referéndum revocatorio, y el gobierno lo bloqueó, pero yo le doy la palabra a nuestra invitada para contestar. La escuchamos. Bueno, es un planteamiento muy adecuado. Lo mínimo que uno se plantea que debe hacer el Ejecutivo Nacional es atender el país, pero bueno, no es necesariamente como un padre o buena madre de familia, sino con sentido objetivo de desarrollo nacional. Pero sí, efectivamente, si no hay atención a las necesidades locales, yo podría aceptar el símil de quien llamara y señalar que hay un abandono en las responsabilidades que el cargo genera. Profesora, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Su comentario sobre el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, bueno, viene del Ejecutivo Nacional, fue diputado del PSUV, aparentemente no habrá mayores cambios, pero ¿qué puede decirnos? ¿La escuchamos? Bueno, como acabas de decir, no se prevén cambios en la política, por lo cual la situación permanecería, pero como recién asume el cargo, esperemos a ver qué noticias ofrece el Banco Central, a ver si genera al menos una eficiencia en la entrega de los billetes, para mencionar tan solo uno de los graves problemas que tendría que atender el Banco Central, ni hablar de lo relativo al parar esa emisión sin respaldo de dinero, de bienes y servicios, que tiene a la hiperinflación galopando por todo el territorio nacional. Gracias a Sari Levy por atendernos, acompañarnos. Fue decana de la Facultad de Pases de la Universidad Central de Venezuela, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hacemos una pausa, regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó
Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío cobro en destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en tu casa u oficina. Para más información, zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mi amor, vamos a remodelar el baño. Ya parece la cueva del Guácharo. Constru Diseño. Asesoramiento para proyectos, set de baños modulares, piezas y accesorios sanitarios, revestimiento, mosaico de vidrio, piedras pulidas, porcelanato, cerámica. Visita nuestra tienda en el Centro Comercial Rosal Plaza o llámanos al 952-1850. Constru Diseño. Creamos tu espacio. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a Andrés Rojas Jiménez. Él es periodista especializado en materia económica, está al frente del portal petroguía.com. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Andrés, muy buenos días. Si tenemos allí problemas para escuchar a Andrés Rojas, a ver si me escuchas, Andrés. Muy buenos días. Sí, te escucho. Ah, fantástico. Pues mucho interés de conversar contigo a propósito de lo que va a ocurrir el día de hoy. La pregunta que te haría es, a la luz de la información que tú manejas, ¿el Estado tiene o no los recursos para cumplir con los compromisos que vencen este viernes? ¿Te escuchamos? Digamos, la información que yo tengo es que sí. Lo que pasa es que han surgido una serie de elementos adicionales que ante la falta de claridad de PDVSA es lo que ha dado pie a una cantidad de rumores. ¿Cuáles son esos problemas? A raíz de las sanciones hay un comentario que se ha hecho muy generalizado sobre las complicaciones que tendría PDVSA para todo el tema de utilizar bancos corresponsales. Recordarás que hasta hace bastante tiempo era el Citibank, no ha habido ninguna aclaratoria
ni por parte de PDVSA ni por parte del Citibank si se va a seguir utilizando esa institución financiera para hacer el mecanismo de corresponsabilidad y de pago a los tenedores de esos títulos. La información que yo tengo es que sí, es que digamos hay como una suerte de despensa que se utilizaría para poder hacer esos pagos. Ahora, no ha habido ninguna aclaratoria oficial. Ayer, hace 2 días, fíjate que los precios de los bonos de PDVSA más bien subieron ante la expectativa de que iba a cumplirse los pagos, y ayer surgió una sombra a raíz de un cable que difunde una noticia de la agencia Reuters. Entonces, y cuando tú empiezas a hacer cruces de información, incluso con fuentes oficiales, te consigues con informaciones encontradas. Y ante la ausencia de información es lo que ha dado pie a esta enorme duda de si finalmente PDVSA va o no va a poder realizar el pago. Eso es lo que da pie incluso a pensar también que detrás de todo esto hay, por parte del gobierno y de algunos tenedores de bonos o que quieran comprar bonos, un interés en que los precios de los bonos bajen, se compre barato. En el caso que PDVSA pague, los bonos se vuelven a normalizar y se obtienen enormes ganancias. Lamentablemente, esa ausencia de información lo que hace es generar el clima propicio para que especuladores entren en bonos y se hagan esos mecanismos. En el caso que se tengan los recursos, María Alejandra, y que se puedan hacer los pagos. Es decir, si no los tienen, ya ni sencillamente, pues bueno, caeríamos en una suerte de default. Pero hasta ahora, la información que yo dispongo, por lo menos hasta ayer, todavía no he cruzado información hoy en la mañana, es que se tenían los recursos para honrar esas obligaciones. Estamos escuchando, amigos, a Andrés Rojas Jiménez. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Te dejaría la inquietud, Andrés, acerca de los dos escenarios. Si pagamos y si no pagamos. Creo que en ambos casos, el primero es el menos malo, pero en ambos casos la situación sigue siendo francamente crítica. Te dejo la inquietud, hacemos una pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso, en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversamos con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en materia económica. Está al frente del portal petroguía.com. Y yo te dejaba una inquietud, Andrés, acerca de los dos escenarios. Si pagamos, ¿qué puede pasar? Si no, también te escuchamos. Mira, en este caso, en el caso que haya incumplimiento, un default, por su palabra en inglés, las referencias que se tienen en América Latina es en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, pero en esos casos quien tenía la deuda no era una empresa, eran unos incumplimientos por parte del gobierno, que de hecho es un poco lo que ha tratado de resolver el presidente Mauricio Macri. En el caso venezolano, de esto hay una parte que son bonos de la deuda contraídas por el gobierno. Pero la parte más importante, que son las obligaciones que se tienen que entender, ha sido deuda contratada por PDVSA, y hay que decir que por PDVSA en la era de la Revolución Bolivariana y específicamente por el presidente Chávez. O sea, estamos hablando de unos bonos que se emitieron en el año 2007 y que es donde ha comenzado básicamente el endeudamiento atroz de la República a través de PDVSA. Entonces, por tratarse de una empresa, la situación es totalmente distinta a si fuera un gobierno. Claro, el problema está en el peso que tiene esa empresa dentro de la economía venezolana, porque a través de esa empresa se recibe más del 90% de las divisas que recibe este país. Entonces, en los distintos análisis que se han hecho sobre qué pasa el día siguiente si hay un incumplimiento, viene una suerte de reclamos, de demandas internacionales que va directamente contra PDVSA. A PDVSA se le va a hacer muy cuesta arriba a adelantar cualquier acuerdo, incluso para aumentar producción, que es parte también del problema. Si los tenedores de bonos percibieran que la producción está aumentando, habría la perspectiva de que PDVSA tiene barriles de petróleo que puede exportar y va a obtener divisas. Pero ¿cuál es el fíjate que los precios del petróleo han mejorado y los ingresos no han mejorado? Porque ya ni sencillamente este año la producción petrolera ha caído brutalmente, reconocida por las propias cifras oficiales. Entonces estamos hablando que en el gobierno del presidente Maduro hay una caída en la producción por el orden de los 500.000 barriles diarios. Esos son 500.000 que se pueden exportar. Y a eso tú le sumas los combustibles que se tienen que importar para los crudos pesados de la faja o que necesitamos para nuestro consumo interno, empezando por la gasolina. Eso agrava enormemente la situación. Entonces, aquí es donde vienen las distintas interpretaciones. Puede haber la toma de activos, puede haber el hecho de que se confisquen, se tomen embarcaciones, que se le impida hacer, a PDVSA se le va a complicar enormemente el comercio. Ya de por sí lo tiene complicado por el tema de las sanciones, porque han tenido problemas con algunas embarcaciones, porque algunas instituciones financieras ya no quieren trabajar con Venezuela. Entonces ese problema se agravaría aún más en el caso que se incurra con un default o un incumplimiento en el pago de la deuda. En el caso que se pague, para poner otro escenario, bueno, ya ni sencillamente, perfecto, vamos a seguir viendo estos rumores de aquí hasta el 17 de noviembre, y después el año que viene vamos a seguir en lo mismo, porque hay quizás menos, porque los pagos están más espaciados y en ese caso es más la República y los compromisos son menores a los que se tienen este año. Bien. Clarísimo, Andrés Rojas Jiménez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con... El Colegio de Ingenieros de Venezuela, SUN, más de 40 años cerca de ti, y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.